Él solo tenía 6 horas para salvar la vida de un multimillonario internacional, pero su ego casi le costó millones en demandas. Fue cuando la enfermera novata hizo algo que cambió todo para siempre. El doctor Ricardo Mendoza tenía las manos temblando de rabia cuando apagó el interfono de la UCI. A los 45 años se había convertido en el cirujano cardiovascular más respetado del Hospital São Rafael. Había operado presidentes y celebridades internacionales, publicado más de 200 artículos en revistas médicas de prestigio mundial y construido una reputación que le permitía ganar $50,000 por cirugía. Pero nunca había sentido tal indignación como en ese momento en el 12º piso del ala VIP del hospital más caro y sofisticado de São Paulo. La llamada que acababa de recibir era del tipo que destruye carreras médicas en cuestión de minutos y arruina reputaciones construidas a lo largo de décadas. Giovanni Benedetti, multimillonario italiano, dueño de la mayor constructora de Europa y uno de los hombres más poderosos del mundo de los negocios, había sido internado en estado crítico después de un infarto fulminante que lo había afectado durante una reunión de negocios en la terraza de un hotel 5 estrellas en Sao Paulo. Su familia había volado desde Roma en un jet privado Gulfstream Shia Smart cuenta, cancelando compromisos millonarios, y exigió categóricamente que solo el mejor cirujano cardiovascular de Brasil operara al patriarca de la dinastía Benedetti. El problema era que Ricardo necesitaba la colaboración de un equipo absolutamente perfecto, sin margen para errores, y la enfermera asignada para asistirlo era Marina Santos, una recién graduada de solo 24 años que llevaba solo 2 meses en el hospital, aún aprendiendo los protocolos internos y tratando de probar su competencia en un entorno donde la experiencia valía más que los títulos. Ricardo había crecido en una familia de médicos tradicionales de São Paulo. Su padre era un cardiólogo renombrado, su madre una pediatra respetada, y desde niño había respirado el ambiente de la medicina de élite. Se graduó primero en la USP, hizo residencia en el Hospital das Clínicas, se especializó en cirugía cardiovascular en la Cleveland Clinic en los Estados Unidos y regresó a Brasil con la arrogancia de quien sabía ser técnicamente superior a la mayoría de sus colegas. Durante 20 años construyó meticulosamente una carrera impecable, operando solo casos complejos, cobrando tarifas astronómicas y tratando al equipo de enfermería como empleados desechables que existían solo para ejecutar sus órdenes sin cuestionarlas. Marina, no puedes cometer ningún error hoy. Estamos hablando de un paciente que vale miles de millones de euros, cuya familia mueve la economía de 3 países europeos. Si algo sale mal, si muestras cualquier señal de incompetencia, te despido inmediatamente y te garantizo personalmente que nunca más trabajarás en ningún hospital de São Paulo, Río de Janeiro o cualquier capital brasileña. Ricardo dijo por teléfono con el tono de superioridad glacial que usaba con todos los empleados que consideraba jerárquicamente inferiores, especialmente enfermeras jóvenes que él consideraba no preparadas para la presión de las cirugías de alto nivel. Marina estaba en el puesto de enfermería del 8º piso, organizando los medicamentos preoperatorios, cuando recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Era una mujer de estatura media, cabello castaño siempre recogido en un moño impecable, siguiendo rigurosamente las normas hospitalarias, con ojos determinados color miel que contrastaban con su aparente juventud, y una postura erguida que demostraba confianza interior incluso cuando estaba siendo intimidada. Se había graduado como la mejor alumna de su clase en la Universidad de São Paulo, con especialización en enfermería quirúrgica y calificaciones excepcionales en todas las disciplinas, pero sabía que en el mundo real de los hospitales privados eso significaba muy poco frente a médicos como Ricardo Mendoza, que juzgaban la competencia solo por la cantidad de años de experiencia. Marina había crecido en las periferias de São Paulo,
hija de una costurera y un conductor de autobús, y llegó a la medicina a través de mucho estudio, sacrificio familiar y una determinación inquebrantable. Durante la universidad trabajaba medio tiempo como auxiliar de enfermería para pagar sus estudios y había visto de cerca cómo los médicos arrogantes trataban a los empleados con desdén. Se había prometido a sí misma que, cuando se graduara, sería técnicamente impecable para que nadie pudiera cuestionar su competencia, pero también que jamás perdería la empatía y el respeto por todos los profesionales de la salud, independientemente de la jerarquía hospitalaria. Entendido perfectamente, doctor Ricardo. Puede contar conmigo para una asistencia impecable durante todo el procedimiento. Marina respondió profesionalmente, pero por dentro sentía su estómago revuelto con una mezcla de nerviosismo e indignación. Conocía muy bien la reputación del cirujano por las conversaciones con colegas más experimentados. Era técnicamente brillante, poseía un conocimiento enciclopédico y tenía las manos más precisas del hospital, pero trataba a los enfermeros como sirvientes personales, especialmente a las mujeres, y tenía un historial de humillaciones públicas que hacía que los enfermeros experimentados lloraran en los vestuarios después de turnos particularmente difíciles con él. Había escuchado historias detalladas de enfermeras con 15 años de experiencia que salían de las cirugías con Ricardo completamente afectadas psicológicamente. Comentarios sobre incompetencia femenina, amenazas de despido por errores mínimos, gritos durante procedimientos delicados y una forma sistemática de minar la confianza profesional de cualquier persona que él considerara intelectualmente inferior. No era exagerado decir que Ricardo Mendonça era temido y odiado por el 80% del equipo de enfermería del Hospital São Rafael, pero también era simultáneamente el médico que salvaba casos imposibles, que operaba cuando otros se rendían, que tenía reputación internacional y que, irónicamente, garantizaba que el hospital mantuviera su estatus de referencia en cirugía cardiovascular compleja. Marina se dirigió al vestuario femenino para cambiarse de ropa y prepararse mentalmente. La cirugía estaba programada para las 14 horas en punto y eran exactamente las 8 de la mañana de un lunes soleado. 6 horas completas para prepararse mentalmente, para trabajar con el médico más exigente, perfeccionista y psicológicamente desafiante del hospital en una operación que podría definir su carrera antes de que realmente despegara. Mientras se cambiaba, poniéndose el uniforme quirúrgico verde agua perfectamente planchado, Marina pensó en la conversación reveladora que tuvo con su mentora, doctora Elena Carvalho, enfermera jefe con 25 años de experiencia, el día anterior durante la tarde. Marina, fuiste elegida específicamente para esta cirugía porque demostraste una competencia técnica excepcional en los 2 meses que llevas aquí, pero necesitas entender una cosa fundamental sobre trabajar con el doctor Mendonça. Él te va a poner a prueba psicológicamente, te va a humillar intencionalmente, va a cuestionar cada uno de tus movimientos, incluso cuando estés correcta, y hará comentarios desestabilizadores para ver si pierdes la compostura. No es completamente personal, aunque a veces lo parezca, es simplemente como él funciona desde hace 20 años. Elena había trabajado con Ricardo en más de 300 cirugías a lo largo de una década y era literalmente una de las únicas 3 enfermeras de todo el hospital que él respetaba genuinamente. Pero te voy a decir una cosa, Marina. Si te mantienes calma, técnicamente perfecta, y haces tu trabajo con precisión absoluta, no solo ganarás su respeto, sino también una referencia profesional que abrirá puertas en cualquier hospital de Brasil o del extranjero. Elena tenía razón sobre la complejidad de Ricardo. Él no era solo arrogante por maldad, sino por una combinación tóxica de competencia técnica excepcional, presión constante de casos imposibles y una educación familiar que asociaba autoridad médica
con superioridad intelectual incuestionable. Pero Marina también sabía que detrás de la arrogancia había un profesional que salvaba vidas, que estudiaba constantemente, que se mantenía actualizado con las técnicas más modernas y que al final de cuentas ponía el bienestar de los pacientes por encima de cualquier consideración personal, aunque su forma de trabajar fuera psicológicamente destructiva para el equipo. Marina salió del vestuario y fue directamente a la sala de cirugía número 7 para verificar, personalmente, si todo estaba preparado según los estándares meticulosos que Ricardo exigía. La sala 7 era considerada la más moderna y sofisticada del hospital, equipada con tecnología de punta alemana que costaba millones de reales, monitores de última generación, equipos de circulación extracorpórea importados de los Estados Unidos y un sistema de aire acondicionado que mantenía la temperatura y la humedad controladas con precisión científica. Era donde se realizaban exclusivamente las cirugías más complejas, donde operaban a los pacientes más importantes e influyentes, donde literalmente se decidía la vida y la muerte de personas que movían miles de millones en la economía mundial y que tenían el poder de influir en gobiernos enteros. Marina revisó cada instrumento quirúrgico 3 veces, organizó los medicamentos según el orden cronológico que sabía que Ricardo prefería, probó todos los equipos electrónicos e incluso ajustó la iluminación a la intensidad exacta que el cirujano consideraba ideal. Había realizado una investigación minuciosa sobre las preferencias personales de Ricardo, visto videos de sus cirugías anteriores disponibles con fines educativos y estudiado cada detalle técnico del caso de Giovanni Benedetti hasta memorizar completamente el historial médico del paciente. A las 13:30, Ricardo llegó a la sala de cirugía exactamente como siempre lo hacía desde hacía 20 años, puntualmente 30 minutos antes de la hora programada para revisar personalmente cada detalle y asegurarse de que todo estuviera perfecto según sus estándares obsesivamente altos. Era un hombre alto, delgado, elegante, con el cabello canoso perfectamente peinado, usando un producto importado caro, y una postura corporal que irradiaba autoridad médica y superioridad intelectual por cada poro de su piel. Usaba gafas suizas que costaban más que el salario mensual de muchos empleados del hospital, y caminó directamente hacia Marina, que estaba revisando los instrumentos por 4ª vez esa mañana, demostrando un nivel de preparación que rozaba la obsesión. Marina, espero sinceramente que hayas estudiado detalladamente el caso complejo del señor Benedetti durante toda la madrugada, porque no voy a tener paciencia ni tiempo para explicar procedimientos básicos durante una cirugía de esta magnitud. Estamos hablando de una triple derivación coronaria con complicaciones severas en la arteria descendente anterior, un procedimiento que puede durar entre 6 y 8 horas ininterrumpidas y cualquier error tuyo puede resultar en la muerte del paciente y en demandas millonarias contra mí y contra este hospital. Ricardo habló sin saludar adecuadamente a Marina, mirándola como si estuviera evaluando un equipo médico potencialmente defectuoso, con la misma mirada clínica fría que usaba para examinar instrumentos quirúrgicos. Estudié el caso toda la madrugada hasta memorizar cada detalle, doctor Ricardo. Triple derivación coronaria con complicaciones en la arteria descendente anterior izquierda, historial de hipertensión controlada durante 15 años, diabetes tipo 2 diagnosticada hace 8 años y 2 cirugías abdominales previas que pueden complicar el acceso torácico. Ya he separado todos los instrumentos en la secuencia exacta que usted acostumbra usar, basada en sus últimas 20 cirugías similares. Revisé 3 veces todos los medicamentos, incluyendo las dosis específicas para el peso corporal del paciente, y probé personalmente cada equipo electrónico de esta sala. Marina respondió manteniendo contacto visual directo y firme,
demostrando que no sería fácilmente intimidada por su postura agresiva y recitando información técnica específica que comprobaba su nivel excepcional de preparación. Ricardo la estudió atentamente durante algunos segundos, sus ojos analíticos recorriendo cada detalle de su postura profesional, claramente sorprendido con la respuesta técnica precisa y abarcativa, pero manteniendo su máscara de indiferencia y sin mostrar ningún signo de aprobación o reconocimiento. Al menos, no parece ser completamente ignorante como la mayoría de las enfermeras novatas que llegan aquí pensando que el título universitario reemplaza la experiencia práctica. Vamos a ver ahora si realmente puedes seguir mi ritmo de trabajo cuando la presión aumente y cuando las situaciones de vida o muerte exijan decisiones en fracciones de segundo. A las 14 horas en punto, Giovanni Benedetti fue traído a la sala de cirugía en una camilla especial importada, acompañado por una comitiva que incluía 2 anestesistas, un perfusionista, 3 enfermeras de UCI e incluso un cardiólogo italiano que había volado especialmente para seguir el caso. Era un hombre de 68 años, físicamente delgado, pero con una apariencia aristocrática y elegante, incluso estando inconsciente bajo el efecto de la sedación preoperatoria. Su familia había literalmente ocupado todo el piso de espera VIP del hospital, junto con abogados especialistas en derecho médico internacional, asesores empresariales, representantes de la embajada italiana e incluso un portavoz preparado para manejar a la prensa italiana que ya estaba llamando constantemente para saber sobre el estado de salud del multimillonario. La presión psicológica era literalmente palpable en el aire de la sala de cirugía. Todos sabían que una cirugía fallida no solo resultaría en la muerte de un paciente, sino en repercusiones internacionales, demandas millonarias, investigaciones detalladas de cada procedimiento y la posible destrucción de la reputación del Hospital San Rafael en el escenario médico mundial. Marina sentía su corazón latir más rápido, pero mantenía externamente la compostura profesional que había entrenado durante años de estudio y preparación. Marina, comenzaré inmediatamente la apertura del tórax, siguiendo el protocolo estándar para acceder a la arteria aorta. Quiero que anticipes rigurosamente cada uno de mis movimientos, cada instrumento que necesitaré, cada medicamento que voy a solicitar, sin que yo tenga que verbalizar específicamente cada solicitud. Si tengo que pedir cualquier cosa 2 veces, o si muestras alguna vacilación, saldrás inmediatamente de mi sala y nunca más trabajarás en cirugía cardiovascular en este hospital. Ricardo comenzó el procedimiento con la precisión mecánica de un relojero suizo, combinada con la elegancia artística de un director de orquesta conduciendo una sinfonía. Sus manos se movían con una fluidez impresionante que hacía que incluso médicos experimentados se detuvieran a observar su técnica excepcional. Durante la primera hora completa, absolutamente todo transcurrió con una perfección técnica impecable. Marina anticipaba cada instrumento que Ricardo necesitaría, cada gas estéril, cada medicamento específico, cada ajuste de equipo, demostrando un nivel de sintonía profesional que sorprendía incluso a los médicos asistentes presentes en la sala. Ella había estudiado no solo el caso médico específico, sino el estilo personal único de Ricardo. Había visto decenas de videos educativos de sus cirugías anteriores, memorizado cada preferencia individual suya, e incluso cronometrado los intervalos típicos entre sus movimientos quirúrgicos para anticipar sus necesidades con una precisión casi matemática. Ricardo no lo admitía abiertamente, pero estaba genuinamente impresionado con la competencia técnica de la enfermera novata. Ella no solo seguía perfectamente su ritmo de trabajo acelerado, sino que parecía predecir sus próximos movimientos con una precisión profesional que él solo había experimentado trabajando con enfermeras que tenían décadas de experiencia específica en cirugía cardiovascular.
Era como si Marina hubiera estudiado no solo medicina, sino específicamente la forma única en que él, Ricardo Mendonça, practicaba cirugía cardiovascular. La segunda hora de la operación comenzó con Ricardo trabajando en la parte más técnicamente desafiante del procedimiento, la conexión de los bypasses coronarios a las arterias coronarias menores, un trabajo que requería precisión de microcirugía y donde cualquier temblor de las manos o distracción mental podría ser fatal para Giovanni Benedetti. Era en este momento, cuando la presión alcanzaba niveles máximos, que Ricardo solía volverse más agresivo psicológicamente con el equipo, descargando su propia tensión a través de comentarios sarcásticos y críticas innecesarias. Marina, prepara inmediatamente 10 miligramos de morfina para el control del dolor postoperatorio. Ricardo dijo cuando comenzó a trabajar en la arteria más delicada y microscópica del corazón de Benedetti, una conexión que determinaría si el paciente tendría una recuperación completa o complicaciones permanentes. Era el momento absolutamente más crítico de toda la operación, donde literalmente un movimiento milimétricamente errado podría resultar en muerte instantánea por parada cardíaca irreversible. Marina tomó el frasco de morfina del carrito de medicamentos, pero de inmediato algo le pareció completamente incorrecto. El color del líquido era ligeramente diferente al patrón normal que conocía, más claro y menos viscoso de lo que debería ser, según su experiencia, con cientos de ampolletas similares. Verificó el rótulo 2 veces con atención redoblada, luego examinó cuidadosamente el lote del medicamento impreso en números pequeños. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que la fecha de caducidad había expirado exactamente hace 3 días, haciendo que el medicamento fuera potencialmente peligroso o completamente ineficaz. Doctor Ricardo, necesito verificar algo rápidamente relacionado con este medicamento antes de administrarlo al paciente. Marina dijo con voz baja pero firme, tratando de no crear pánico generalizado en la sala de cirugía, pero al mismo tiempo no pudiendo ignorar un protocolo básico de seguridad farmacológica. No es absolutamente el momento para verificaciones innecesarias, Marina. Pedí específicamente 10 miligramos de morfina. Entrégame inmediatamente 10 miligramos de morfina. Punto final. No voy a aceptar cuestionamientos sobre medicamentos que uso desde hace 20 años. Ahora ejecuta mi orden inmediatamente. Ricardo respondió sin levantar los ojos de la delicadísima operación que estaba realizando en el corazón abierto de Benedetti. Sus manos trabajando con precisión microscópica en la arteria coronaria menor, completamente enfocado en el procedimiento que exigía concentración absoluta. Doctor Ricardo, me disculpo por la insistencia, pero la morfina que está aquí disponible tiene la fecha de caducidad vencida hace 3 días. ¿Puedo buscar rápidamente una ampolla nueva en el stock para garantizar seguridad farmacológica total? Marina insistió respetuosamente, pero mantuvo firmeza en la voz, sabiendo que estaba cuestionando públicamente la autoridad del cirujano más poderoso del hospital, lo que equivalía a un suicidio profesional si estaba equivocada. Ricardo paró instantáneamente de operar y levantó los ojos hacia Marina, su rostro poniéndose visiblemente rojo de ira incontrolable detrás de la máscara quirúrgica, los ojos brillando con una furia que hizo que todos los demás profesionales presentes en la sala se encogieran instintivamente. El silencio que se instaló fue tan tenso que era posible escuchar el funcionamiento de los equipos de monitoreo cardíaco de Giovanni Benedetti. Marina Santos, tengo exactamente 25 años de experiencia en cirugía cardiovascular. He operado reyes europeos, presidentes de 5 países diferentes, multimillonarios americanos y asiáticos. He salvado más de 3,000 vidas a lo largo de mi carrera. He publicado artículos en todas las principales revistas médicas internacionales. Y no voy a aceptar que una enfermera novata de 24 años
con 2 meses de experiencia hospitalaria, cuestione públicamente mi competencia profesional frente a todo este equipo. Entrégame la morfina ahora inmediatamente o sal de mi sala de cirugía permanentemente. El silencio en la sala se volvió absolutamente ensordecedor. Los 2 médicos asistentes, el anestesista, la instrumentista e incluso el perfusionista miraron alternadamente de Marina a Ricardo, todos visiblemente incómodos con la situación explosiva que se estaba desarrollando. Todos los profesionales presentes sabían que cuestionar al doctor Mendonça públicamente durante una cirugía era equivalente a un suicidio profesional garantizado, y que Marina estaba arriesgando no solo su empleo actual, sino toda su futura carrera en la medicina. Marina sintió su corazón dispararse descontroladamente, sus piernas temblando imperceptiblemente, pero también sabía con total certeza que aplicar medicamento vencido en un paciente multimillonario con un historial cardíaco complejo podría resultar en complicaciones graves, shock anafiláctico, arritmias fatales y potencialmente la muerte de Giovanni Benedetti, lo que resultaría en procesos judiciales internacionales millonarios y posible prisión por negligencia médica culposa. Doctor Ricardo, con todo el respeto profesional que le tengo y reconociendo completamente su experiencia excepcional, pero aplicar medicación con fecha de caducidad vencida puede causar un shock anafiláctico severo, reacciones alérgicas impredecibles o inefectividad completa del medicamento, especialmente en pacientes con historial cardíaco complejo como el señor Benedetti. ¿Puedo buscar una ampolla nueva en menos de 30 segundos para garantizar que no haya ningún riesgo innecesario? Marina mantuvo la voz profesionalmente firme, a pesar de sentir sus piernas temblar descontroladamente y saber que su carrera podría terminar en esos próximos segundos. La respuesta de Ricardo fue inmediata, explosiva y definitiva. Marina Santos, estás oficialmente despedida de este hospital. Sal de mi sala de cirugía ahora mismo. Instrumentista, prepara tú misma la morfina y continuemos este procedimiento sin más interrupciones innecesarias. Fue precisamente en ese momento de máxima tensión cuando el doctor Augusto Ramos, anestesista jefe con 55 años y respetado internacionalmente, decidió intervenir en la situación. Era un médico con experiencia en hospitales americanos y europeos que había trabajado colaborativamente con Ricardo en cientos de cirugías a lo largo de 15 años, y una de las pocas personas en el hospital que tenía credibilidad suficiente para cuestionarlo sin consecuencias profesionales graves. Ricardo, vamos a verificar calmadamente la medicación según el protocolo básico de seguridad. Es procedimiento estándar internacional y tomará solo 1 minuto sin perjudicar el curso de la cirugía. Doctor. Augusto habló con voz calmada, pero cargada de autoridad profesional, extendiendo la mano hacia la ampolla de morfina. Augusto, ¿también vas a cuestionar públicamente mi competencia médica frente a todo este equipo? Después de 15 años trabajando juntos, después de cientos de cirugías exitosas. Ricardo respondió, pero había un tono de incertidumbre creciente en su voz que no existía segundos antes, como si por primera vez estuviera comenzando a cuestionar su propia decisión. No estoy cuestionando absolutamente tu competencia técnica, Ricardo. Simplemente estoy siguiendo los protocolos internacionales básicos de seguridad farmacológica que aprendimos durante nuestra formación médica y que hemos aplicado religiosamente durante décadas. Marina, por favor, muéstrame la ampolla para su verificación de rutina, doctora. Augusto mantuvo un tono diplomático pero firme. Tomó delicadamente la morfina de las manos temblorosas de Marina y examinó cuidadosamente el rótulo con atención de especialista. El rostro de doctor Augusto se palideció visiblemente cuando confirmó la fecha de caducidad.
Sus ojos se agrandaron con una expresión de shock genuino y miró alternativamente hacia la ampolla y hacia Ricardo con una mezcla de sorpresa y preocupación profesional evidente. Ricardo, esta morfina realmente venció hace exactamente 3 días. Aplicar este medicamento en un paciente con el historial cardiovascular complejo del señor Benedetti podría potencialmente causar arritmia fatal, shock anafiláctico severo o, en el mejor de los casos, sería completamente ineficaz para el control del dolor. Marina está absolutamente correcta en su observación y siguió exactamente el protocolo que debíamos seguir. El silencio que siguió fue literalmente ensordecedor y cargado de una tensión psicológica casi insoportable. Ricardo paró completamente de operar y fijó la mirada en la ampolla en las manos de Augusto, como si estuviera viendo un fantasma. Por primera vez en 25 años de carrera médica impecable, él casi cometió un error farmacológico básico que podría haber matado a un paciente multimillonario y arruinado completamente su reputación internacional construida a lo largo de décadas de trabajo perfecto. Marina, ve a buscar morfina nueva inmediatamente, rápido pero con seguridad. Ricardo dijo, su voz baja y desprovista de la arrogancia habitual, casi un susurro de alguien que acababa de darse cuenta de que casi cometió el mayor error de su carrera profesional. Marina salió literalmente corriendo de la sala de cirugía, sus pies resonando por el corredor de mármol, y regresó en menos de 1 minuto trayendo 3 ampollas nuevas de morfina, todas meticulosamente verificadas en cuanto a validez, lote, concentración e integridad física. Cuando entregó los medicamentos a Dr. Augusto con manos aún temblorosas de adrenalina, todos en la sala sabían que ella había salvado no solo la vida de Giovanni Benedetti, sino también la carrera del doctor Ricardo Mendonça. La cirugía continuó durante más de 4 horas y media, ininterrumpidas, transcurriendo con perfección técnica absoluta. Ricardo trabajó con su precisión habitual, pero algo fundamental había cambiado en la dinámica de la sala. Él comenzó a consultar a Marina sobre medicamentos, a escuchar sus sugerencias sobre instrumentos e incluso a agradecerle cuando ella anticipaba sus necesidades. La arrogancia había sido temporalmente reemplazada por una humildad profesional que nadie había visto antes. Giovanni Benedetti no solo sobrevivió al procedimiento complejo, sino que su recuperación fue clínicamente excepcional. 3 días después de la cirugía, cuando recibió el alta hospitalaria, caminaba normalmente por los pasillos del hospital, conversando animadamente con su familia italiana, planeando retomar sus actividades empresariales e incluso elogiando públicamente la competencia del equipo médico brasileño ante periodistas europeos que cubrían su recuperación. Al día siguiente de la cirugía exitosa, Ricardo buscó a Marina en el puesto de enfermería del 8º piso. Ella estaba concentrada llenando informes postoperatorios detallados cuando él se acercó, con una expresión facial que ella nunca antes había visto en sus interacciones anteriores. No era la arrogancia habitual ni la superioridad médica. Era algo completamente nuevo, algo cercano a una genuina humildad mezclada con respeto profesional. Marina, necesito hablar contigo en privado sobre lo que ocurrió ayer. Es importante. Ricardo dijo en voz baja, esperando pacientemente a que ella terminara de llenar los papeles, demostrando una consideración que estaba completamente fuera de su comportamiento habitual. Caminaron juntos hasta una pequeña sala de reuniones al final del corredor, un ambiente neutral donde podrían conversar sin interrupciones ni miradas curiosas de otros empleados. Ricardo se sentó en la silla frente a Marina y, por primera vez desde que se conocieron, la miró directamente a los ojos como si estuviera hablando con una colega igual, no con una subordinada jerárquica. Marina, necesito reconocer oficialmente que ayer salvaste la vida del señor Benedetti y muy probablemente también salvaste mi carrera médica.
Si yo hubiera aplicado esa morfina vencida y él hubiera desarrollado complicaciones cardíacas o anafilácticas, los abogados de la familia Benedetti me habrían demandado por negligencia médica grave. Estamos hablando de posibles indemnizaciones de decenas de millones de reales, la pérdida de mi licencia médica y la destrucción completa de mi reputación internacional. Ricardo hizo una pausa significativa, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas para una situación que nunca antes había experimentado. También quiero disculparme formalmente por la manera irrespetuosa en que te traté, no solo ayer, sino desde que comenzaste a trabajar aquí. Demostraste más competencia profesional y coraje moral en un momento crítico que muchos médicos experimentados que conozco hubieran demostrado en la misma situación. Cuestionar a un superior jerárquico para proteger a un paciente, sabiendo que eso podría costarte tu carrera, demuestra no solo conocimiento técnico, sino integridad profesional excepcional. Marina permaneció en silencio durante unos segundos, procesando cuidadosamente la disculpa que jamás esperaba escuchar, especialmente de alguien con la reputación de Ricardo. Doctor Ricardo, simplemente hice mi trabajo tal como lo aprendí durante mi formación. Mi obligación ética y legal es siempre garantizar la máxima seguridad del paciente, independientemente de cualquier presión externa o jerarquía hospitalaria. No, Marina, hiciste mucho más que simplemente tu trabajo básico. Tuviste el coraje moral de confrontarme públicamente cuando sabías que eso podría resultar en despido inmediato y la destrucción de tu carrera médica antes de que siquiera comenzara adecuadamente. Eso no es solo competencia técnica estándar, es liderazgo profesional, es integridad personal, es el tipo de carácter que define a los mejores profesionales de la salud que he conocido a lo largo de 25 años practicando medicina. Ricardo se levantó de la silla y extendió la mano formalmente hacia Marina, un gesto que simbolizaba respeto entre iguales profesionales. Me gustaría oficialmente invitarte a ser mi enfermera fija en todas las cirugías cardiovasculares que realizaré de ahora en adelante. Esto incluye un aumento salarial inmediato del 50%, participación porcentual en los honorarios de todas las cirugías privadas, un plan de carrera acelerado y total apoyo para especializaciones nacionales o internacionales que desees hacer. Marina estrechó su mano firmemente, sintiendo que su vida profesional había cambiado completamente en cuestión de segundos, pero también dándose cuenta de que había logrado algo mucho más valioso que los beneficios financieros. Había ganado respeto genuino basado en competencia comprobada y coraje moral. Acepto su propuesta, doctor Ricardo, pero tengo una condición no negociable que debo establecer desde el inicio de nuestra colaboración profesional. ¿Cuál condición?, Ricardo preguntó, genuinamente curioso y demostrando una apertura para la negociación que jamás había mostrado antes con ningún empleado del hospital. Que usted prometa formalmente que siempre priorizaremos los protocolos de seguridad del paciente por encima de cualquier presión externa, fecha límite o consideración jerárquica, incluso si eso significa cuestionar procedimientos, retrasar cirugías o confrontar decisiones que puedan parecer cuestionables. La vida de los pacientes debe siempre venir en primer lugar, sin excepciones, Marina dijo con determinación, estableciendo desde el principio una base de trabajo basada en principios éticos inquebrantables. Ricardo sonrió genuinamente por primera vez desde que Marina lo conocía, una sonrisa de respeto y admiración. Prometido solemnemente. Y Marina, a partir de ahora puedes llamarme simplemente Ricardo durante nuestras interacciones profesionales. Creo que ya hemos dejado atrás definitivamente la fase de las formalidades jerárquicas excesivas e innecesarias. 6 meses después de ese día que cambió todo, Marina Santos se había convertido en la enfermera quirúrgica más respetada y solicitada de todo el Hospital São Rafael. Había trabajado codo a codo con Ricardo
en más de 180 cirugías cardiovasculares complejas, incluyendo operaciones en 3 expresidentes de países latinoamericanos, 5 multimillonarios estadounidenses, 2 príncipes árabes y una cirugía experimental revolucionaria que salvó la vida de un niño de 8 años con cardiopatía congénita considerada inoperable por médicos de Harvard y la Mayo Clinic. Su competencia técnica excepcional y coraje profesional se convirtieron en legendarias entre los empleados de todos los niveles jerárquicos del hospital. Enfermeras con décadas de experiencia venían regularmente a pedir consejos técnicos y orientación profesional. Médicos residentes observaban atentamente sus interacciones con Ricardo durante las cirugías para aprender cómo ser asertivos y técnicamente competentes sin ser irrespetuosos o insubordinados. Ella había encontrado el equilibrio profesional perfecto entre competencia técnica, coraje moral y diplomacia interpersonal. Ricardo también había pasado por una transformación comportamental profunda y duradera. Continuaba siendo técnicamente exigente y perfeccionista con estándares altísimos, pero había dejado de humillar públicamente a los empleados. Comenzó a escuchar activamente las sugerencias de todo el equipo médico, especialmente de Marina, y admitía públicamente cuando estaba equivocado o cuando había aprendido algo nuevo. La asociación profesional entre ellos se volvió tan eficiente y respetada que otros cirujanos del hospital comenzaron a solicitar a Marina específicamente para asistir en sus operaciones más desafiantes técnicamente. Una tarde soleada de jueves, la doctora Elena Carvalho llamó a Marina para una conversación privada en su sala administrativa. Era la misma enfermera jefe experimentada que le había dado valiosos consejos y preparación psicológica antes de la primera cirugía traumática con Ricardo, 6 meses antes. Marina, tengo una propuesta profesional extraordinaria para presentarte. El Hospital Albert Einstein, la máxima referencia en cardiología en América Latina, quiere contratarte oficialmente como supervisora general de la unidad de cirugía cardiovascular. Salario inicial 3 veces mayor que el actual, plan de carrera internacional acelerado, posibilidad garantizada de hacer especialización en Alemania o Estados Unidos con todos los gastos pagados y participación societaria en las ganancias del departamento. Marina quedó completamente en silencio durante algunos segundos, procesando cuidadosamente la magnitud de la oferta profesional. 6 meses antes, una oportunidad de esta magnitud habría sido un sueño completamente imposible para una enfermera recién graduada. Ahora era el resultado directo del coraje moral que tuvo al confrontar a Ricardo en esa cirugía decisiva, demostrando que la competencia técnica combinada con la integridad personal abre puertas que parecían permanentemente cerradas. Elena, es una propuesta tentadora y honorable, pero debo obligatoriamente hablar con el doctor Ricardo antes de tomar cualquier decisión definitiva. Él ha invertido significativamente en mi formación profesional y desarrollo técnico en los últimos meses, y merece saber directamente sobre esta oportunidad. Sería antiético de mi parte tomar una decisión unilateral sin total transparencia con él. Elena sonrió con orgullo maternal, claramente impresionada con la madurez ética y lealtad profesional de Marina. Es exactamente por esa integridad personal que te has convertido en tan respetada aquí, Marina. La lealtad profesional genuina es cada vez más rara en el entorno hospitalario moderno, donde las personas frecuentemente cambian de trabajo sin considerar las relaciones construidas. Esa misma noche, Marina habló honestamente con Ricardo sobre la propuesta de Einstein. Estaban terminando una cirugía particularmente compleja que había durado 8 horas ininterrumpidas, cuando ella decidió abordar el asunto delicado con total transparencia. Ricardo, necesito contarte algo importante que sucedió hoy. Recibí una propuesta formal
para ser supervisora general de la unidad cardiovascular en el Hospital Albert Einstein. Es una oportunidad profesional excepcional, pero quiero discutir esto abiertamente contigo antes de tomar cualquier decisión. Ricardo paró inmediatamente de lavarse las manos en el lavabo quirúrgico y la miró directamente a Marina a través del reflejo en el espejo, su expresión demostrando una mezcla compleja de orgullo profesional y tristeza personal. Marina, esta es una oportunidad absolutamente increíble y merecida. Einstein es la referencia mundial en cardiología. Trabajar allí sería el sueño de cualquier profesional del área. Deberías aceptarlo sin dudarlo. Pero quiero que sepas que perderte será una de las mayores pérdidas profesionales y personales de toda mi carrera médica. Ricardo se giró completamente para mirarla directamente. En solo 6 meses de asociación, me has enseñado más sobre liderazgo verdadero, humildad profesional y trabajo en equipo que todos los años anteriores de mi carrera combinados. Me has transformado no solo en un mejor cirujano, sino en una mejor persona. Marina sintió los ojos llenarse de lágrimas emocionadas. Tú también transformaste completamente mi vida, Ricardo. Me enseñaste que la competencia técnica sin coraje moral es absolutamente inútil, y me mostraste que es perfectamente posible ser técnicamente excelente sin ser cruel o irrespetuoso con los compañeros de trabajo. Se abrazaron en un abrazo genuino de amistad y respeto mutuo, sabiendo que una asociación profesional excepcional estaba llegando a su fin natural, pero que ambos saldrían de esta experiencia como profesionales mejores, más completos y más humanos. 2 años y medio después, Marina estaba trabajando en Múnich, Alemania, haciendo especialización avanzada en cirugía cardíaca pediátrica en el Deutsche Herzzentrum, considerada la clínica más tecnológicamente avanzada de Europa para el tratamiento de cardiopatías congénitas complejas. Se había convertido no solo en una enfermera técnicamente excepcional, sino también en una investigadora respetada internacionalmente, con 4 artículos científicos publicados en revistas médicas de prestigio mundial, incluido el prestigioso New England Journal of Medicine. Simultáneamente, Ricardo continuaba operando en el San Rafael, pero ahora como jefe general del Departamento de Cirugía Cardiovascular de todo el hospital. Había cambiado completamente su estilo de liderazgo autoritario, creó un programa innovador de mentoría para enfermeros novatos y se convirtió en conocido en todo Brasil por desarrollar talentos profesionales en lugar de destruirlos psicológicamente. Su reputación había evolucionado de cirujano técnicamente brillante pero cruel a líder médico que forma a los mejores profesionales del país. Mantuvieron contacto regular a través de videoconferencias mensuales, intercambiando experiencias detalladas sobre casos clínicos complejos y compartiendo descubrimientos médicos innovadores. La enfermera novata, que tuvo el coraje moral de confrontar al cirujano más arrogante del hospital, se había convertido en una referencia internacional. El médico que casi cometió un error fatal por exceso de orgullo se había transformado en un líder respetado y admirado por toda la comunidad médica brasileña. Una mañana de martes, Marina recibió una llamada internacional inesperada. Era Ricardo, llamando directamente desde el Hospital San Rafael con una noticia que cambiaría nuevamente el rumbo de la carrera de ambos. Marina, tengo una propuesta que puede interesarte. El Ministerio de Salud brasileño está creando un programa nacional de excelencia en cirugía cardiovascular con una inversión de 500 millones de reales para formar a la próxima generación de profesionales de élite. Quieren específicamente que yo coordine el programa y solo lo aceptaré si tú eres mi coordinadora general de enfermería. Sería tu regreso triunfante a Brasil, pero ahora como una de las autoridades médicas más respetadas del país. Marina miró por la ventana de su apartamento en Múnich, viendo la nieve caer suavemente sobre la ciudad alemana que se había convertido en su segundo hogar.
Sabía que una decisión como esta definiría no solo su carrera, sino el futuro de la medicina cardiovascular en todo Brasil. Ricardo, acepto tu propuesta, pero con una condición que ya conoces muy bien. Que siempre prioricemos los protocolos de seguridad, competencia técnica y desarrollo humano por encima de cualquier presión política o económica. Vamos a formar no solo profesionales técnicamente excelentes, sino personas íntegras, que tengan coraje moral de hacer siempre lo que es correcto. Prometido, Marina, vamos a revolucionar la medicina cardiovascular brasileña de la misma manera en que revolucionaste mi vida profesional y personal hace 3 años. 5 años después de aquella cirugía que cambió todo, Marina Santos regresó a Brasil como una de las autoridades médicas más respetadas internacionalmente. Junto con Ricardo, crearon el programa de excelencia que formó a más de 2.000 profesionales de élite, redujo la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en un 30% en Brasil y colocó la medicina brasileña entre las 5 mejores del mundo en cardiología. La historia de Marina prueba definitivamente que la competencia técnica sin coraje moral es completamente inútil, pero el coraje moral respaldado por una competencia excepcional puede transformar vidas, carreras e incluso sistemas enteros de salud. Comenzó como una enfermera novata invisible y se convirtió en una de las profesionales más influyentes de la medicina brasileña, simplemente porque tuvo el coraje de hacer lo que era correcto en el momento más difícil de su carrera. ¿Y tú, qué estás mirando? ¿Alguna vez tuviste el coraje de confrontar una situación injusta en tu trabajo, incluso sabiendo que eso podría tener graves consecuencias? ¿Has defendido principios éticos incluso cuando la presión externa era enorme? ¿Has cuestionado la autoridad cuando estabas seguro de que algo estaba mal? Cuenta tu historia de coraje en los comentarios abajo. Deja tu like si esta historia te inspiró a ser más valiente en tu vida profesional y suscríbete al canal para más. Historias reales de personas que tuvieron el coraje de hacer la diferencia cuando nadie esperaba que fueran capaces de cambiar el mundo.